y que da cierta tranquilidad. Hay un menor porcentaje de personas a la intemperie desde que se realizan estos censos, ¿no? 2016, un 29% dormía a la intemperie, 2019 un 41%, 2020 un 26%. Pero esto habla de que hay menos gente en la calle, no tiene esa lógica, ¿no? ¿De qué habla entonces? Bueno, primero está el análisis cuantitativo y después cualitativo de la situación, que los dos son importantes. Cuando nosotros decidimos realizar el censo, ya sabíamos que iba a haber un incremento, claramente. Bueno, estaba en 2020, Es la primera 2021, vez, sí. es la primera vez que se hacen por parte de una misma administración 2 censos consecutivos. Y nosotros al final definimos hacerlo, primero por un tema de transparencia. Estábamos viendo que había más gente en situación de calle y queríamos tener el dato en base a evidencia. Perdón, y porque se asume que va a haber más aún consecuencia de la Claro, pandemia, porque, a ver, cada censo que se hizo, del año 2006 hacen censos, siempre dieron incremento. A su vez, si tomamos en cuenta que en el último año hubo un 34% de incremento y tomamos en cuenta la pandemia, claramente, si en bonanza económica o en crecimiento económico sostenido había incremento de personas en situación de calle, no había ningún tipo de elemento no hay chances, que nos lleven a lo exacto. contrario. A pesar de ello, hay un 16% de aumento que obviamente preocupa y ocupa y alcanza con que sea solo una persona o hasta que se mantenga, porque quiere decir que hay personas en esa situación, para que uno actúe con absoluta determinación con todo aquello que está a nuestro alcance. Pero nos parecía necesario contar con esos elementos para tener evidencia objetiva y que no sea solamente un tema de instinto. Creo que todos vemos que esa situación puede haber crecido. Dentro de los números o las cifras, una cosa es menor comparativamente con el aumento en otros momentos. Sí, claro. Si comparamos, por ejemplo, 2020 con respecto a 2019 fue 34%. Ahí se bajó intemperie, que fue una buena cosa. Pero en este caso pasamos de 34 a 16% de aumento. Que en todo el contexto que les estoy haciendo referencia, era importante contar con los datos precisos. Pero a su vez, vemos que casi 8 de cada 10 personas en esa situación recurren a distintos dispositivos del Ministerio de Desarrollo Social. Y esto es muy importante, es muy importante. Estamos hablando que el 76% que determina el censo va justamente a refugios, están viviendas con apoyo. Legitima la existencia del ministerio, ¿no? Claro. De su vínculo con la gente, que supongo que no es de ahora, además, que viene construyéndose a lo largo de años. Porque que haya personas en situación de calle obedece a situaciones multifactoriales. Sí. Problemas vinculados a adicciones, problemas vinculados a la salud mental, problemas de convivencia, problemas muchas veces de estar en el momento incorrecto, en el lugar incorrecto, que desemboca esa situación compleja. A nosotros nos pasó la otra vuelta de estar recorriendo centros, que uno de los centros no solamente son personas en situación de calle, sino que tienen algún tipo de discapacidad. Y podemos apreciar, por ejemplo, un testimonio de una persona en silla de ruedas que estaba en su moto yendo a la zapatería donde trabajaba, tuvo un accidente, queda con la discapacidad y la concatenación de hechos lamentablemente lo llevan a tomar o a estar en ese tipo de circunstancias. Entonces, hay diferentes factores que pueden ser, bueno, problemas de oportunidades laborales, problemas de vivienda, etcétera, la complejidad de la convivencia, ¿no? Lo difícil que es cuando justamente las razones o el puerto de partida de las personas que confluyen en situación de calle es tan diverso, tan distinto, que debe ser tan difícil de gestionar también. Agregale además ahora las mascotas, que es otro punto interesante de... Bueno, eso va parte del incentivo, porque ahora es en materia de los porcentajes. Este censo, a pesar de dar un incremento, como yo recién hacía referencia, da el mayor porcentaje de la población que está en situación de calle que recurre a dispositivos del MIDES. Que es lo que decía, casi 8 de cada 10. ¿Y por qué es importante? Porque si nosotros tenemos capaz que menos gente en situación de calle, pero de esa cantidad, más gente en la intemperie, es más gente que convive con situaciones de adversidad que expone su integridad física, su integridad moral y una cantidad de circunstancias. Ahora, si el incremento, dentro de esa situación tenemos más gente que utiliza el resguardo y que los dispositivos se diversifican para dar mayores opciones, tenemos contención. Contención de todo punto de vista. Contención humana, contención afectiva, contención médica.
estamos poniéndole mucho hincapié al tema de la atención médica. Para citar anécdotas recientes, hemos fortalecido mucho la articulación con ACE. Hoy tenemos 2 ambulancias a disposición de nuestra base para que estén permanentemente recorriendo y atendiendo. Y tenemos un policlínico móvil que vamos por el segundo, que justamente atiende a personas en situación de calle. Pero digo 2 anécdotas que son distintas pero que se complementan. En el policlínico, el otro día nos contaban desde el equipo que en un chequeo a raíz de la ola de frío, a una persona se le diagnostica un tumor y por ese chequeo de rutina, no la de frío, la persona termina teniendo un tratamiento en tiempo y forma. Y eso le da dignidad a la gente. Algo que empieza por la ola de frío, donde uno fortalece la atención, le da un tratamiento como se merece. Y eso la persona lo recibe. Ayer de noche fuimos a cenar con la directora de Protección Social a un parador nocturno. Cuando estábamos en plena cena, entra personal del Británico, porque hicimos un convenio con el Hospital Británico, que entra y le digo a la doctora, esas cosas a mí me encanta comentar, le digo, bueno, ahora responsabilidad acá. Me dice, es lo que más me gusta hacer. Y había un entusiasmo entre los usuarios, donde también se da todo como una comunidad en donde se siente la fortaleza de la atención, que aparte, en eso, que aclaro que es un convenio británico que no tiene costo para el Ministerio de Desarrollo Social, pero ahí vemos una expresión del país que queremos, el país integrado, el país donde todos tenemos algo para dar y todos tenemos algo para recibir. Porque en este caso, que sale justamente de un lugar donde es de muchas dificultades desde el punto de vista del poder adquisitivo alcanzar ese servicio, terminan atendiendo a quien quizás esté en mayor vulnerabilidad. Y ahí vemos una expresión del país que queremos. Pero a su vez, la persona que atiende también recibe. Porque ayer se notaba lo que era la familiaridad. Los usuarios hablaban de la familia, del sentido de pertenencia. Había uno que contaba, participante, le decimos participante nosotros, pero había uno que contaba que cuenta las horas, los minutos para que llegue el encuentro en esa comunidad. Porque es rutina, Están de las 21, los paradores nocturnos, que es una modalidad distinta, el refugio más flexible, para intentar incentivar. De hecho, no se puede estar en el día en un parador nocturno. ¿Qué? De hecho, no se puede estar durante el día. Es de 21 horas a 9 de la mañana. Es más flexible, el refugio obviamente tiene otro tipo de características, es más exigente, pero que se dé ese encuentro en donde, se da desde el fortalecimiento a partir del personal, desde los voluntarios que le aportan otras cosas. La otra vuelta, digamos, como voluntarios esperaban a las personas con el cartelito del nombre propio de la cama donde iba a dormir, que son gestos que hacen la cosa. Al principio lo mal llamamos detalle, no es un detalle, es un gran gesto. Sí, o superficial, como por ejemplo algunos tildan de superficial el convenio con para que tengan señal de cable en algunos refugios. Siempre el que hace está expuesto a las críticas y los comentarios. A mí si me ofrecen enriquecer las herramientas, dar un mayor incentivo y encima el ministerio no tiene costo, como el caso de DirecTV, refugio con DirecTV, pero sin costo, digo, entrar en una discusión tan pequeña como si es por ese lado o no. Sí, nosotros, si preferís que no, no. Pero por eso, tiene, ¿no? Nosotros es un tema que amerita jugar todos en cancha grande. Ante la diferencia es que siempre pueden haber y bienvenidas sean las mismas. Y hablando de incentivos, más allá de la televisión y el cartelito, algo muy, muy importante, y para muchos puede ser menor, pero sobre todo considerando el vínculo tan estrecho, tan íntimo entre algunas personas en situación de calle y sus mascotas. Bueno, ahí hay un acuerdo interesante también. Tenemos 6 refugios hoy por hoy que se puede ingresar con mascotas, que es un incentivo porque para muchas personas su mascota es la familia. Y ahora, a su vez le fortalecimos con atención veterinaria. Eso, ahí va. Porque también, así como fortalecemos la atención de la persona que necesita un dispositivo de esas características, que sepa que también su mascota está cuidado, agrega sin costo, reitero, para el Ministerio de Desarrollo Social. Pero vamos con otro tipo de medidas que estos datos nos sirven para fortalecer. Ahora los refugios son todos puertas de entrada y les vamos a dar una mayor identificación de forma tal que la ciudadanía que quiera acompañar hasta un lugar determinado sepa dónde se encuentran los distintos refugios que están en la página del MIDES. Hemos mejorado el tiempo de respuesta del 0800, pero ahora vamos a una herramienta muy novedosa, que empezamos el proceso de implementación de esta herramienta el 16 de agosto. La herramienta es que la ciudadanía, cuando vea una persona en situación de calle, también pueda dar la advertencia por WhatsApp.
Pero ¿dónde está la novedad? Que muchas veces hay superposición de llamados por un mismo caso. Vamos a suponer que nosotros vivimos en la misma cuadra. Vemos una situación de calle, yo llamo y quizás ustedes que no saben que yo llamé también llaman para advertir sobre el mismo caso. Entonces hay una superposición del intento de advertir, en este caso a las autoridades, esa situación. Entonces, con el formato WhatsApp, estamos trabajando para que la persona que nos advierte tenga una devolución de cuál fue el desenlace de su advertencia. Si fue derivado de un refugio, en caso de haber sido derivado de un refugio, ubicar cuál es el mismo, si se encontraba con diferentes problemas de salud, decir lo que pasó, cuál fue la situación, si fue un centro de salud, si hubo que aplicar el decreto que firmamos, que tiene que ver con la atención obligatoria cuando una persona corre riesgo de muerte, que en ese sentido lo hemos aplicado una cantidad de veces. También avisarle a la persona que nos advierte cuál fue el desenlace, primero porque es una forma de fortalecer el ida y vuelta. Y lo segundo, de evitar la superposición de los esfuerzos de notificar o advertir diferentes situaciones de calle. Sí. Bueno, eso ya tenemos la fecha el 16 de agosto. Y ya tenemos, que ya se está implementando, un mapa de estado de situación con geolocalización, por ejemplo, de los equipos de calle y de las ambulancias. Entonces ahí nosotros optimizamos los esfuerzos, optimizamos la estrategia y a su vez coordinamos mucho más entre el equipo de calle y la ambulancia. Se da permanentemente que a partir de la constancia de uno de los equipos de calle hay que dar noticia a la autoridad sanitaria de los efectos de generar el control sobre su salud cuando está en intemperie. Obviamente en el refugio también. Entonces, con este mapa que ya tenemos de geolocalización de los equipos, podemos tener una estrategia mucho más profunda, evitar también la superposición de recursos y poder diseñar una estrategia que justamente aproveche al máximo las herramientas que tenemos en cada momento. Y una cosa que no quiero dejar de decir, Victoria, y con esto termino la introducción. Todo el tiempo... ¿Eso fue solo la introducción? Bueno, o esta parte. Está bien. Nosotros lo que en la noche estamos haciendo un monitoreo en tiempo real de cómo se van dando la incorporación de personas a cupos, es decir, a refugios. Hasta el momento siempre hemos terminado las noches con cupos disponibles, que eso es importante, porque quiere decir que la oferta puede dar respuesta con situaciones que puedan incrementarse y que ojalá se incrementen, porque quiere decir que son casos... Habría menos gente afuera. Que quieren salir. Bien. A ver, el tema de la aplicación del decreto que supone la compulsividad, ¿no? La internación, ahí va, el ingreso al sistema, cuando hay un riesgo de... había una anécdota que recoge, creo que es el diario El País, el Observador, de una mujer en plena tormenta cubierta con un nylon. Y que había un temporal en curso que se avecinaba y que, claro, no podía, ya estaba con un cuadro de hipotermia, ¿no? Y la respuesta de ella, algo así como que, ¿sabes cuántos temporales ya viví? Llevaba años en calle, ¿no? Y eso, ¿por qué lo traigo a colación? Porque más allá de la función bombero, o incendio que tiene el MIDES para, por ejemplo, el invierno, ¿no? o circunstancias críticas, ¿qué tanto se puede permitir cambiar la realidad? Ni una persona por perdida, Victoria. ¿Eso quiere decir que a veces nos lleguen las noticias que no queremos que nos lleguen? No. Esto hay que tener la sensatez de saber cuál es la realidad que nos estamos enfrentando, pero la determinación que nosotros como servidores públicos no podemos abandonar. No podemos acostumbrarnos a lo que no es normal. Que estemos hablando de estas situaciones no es normal. No podemos normalizar o naturalizar lo que no es correcto, lo que no está bien. No es justo que una persona tenga que atravesar ello. Yo creo que nadie elige en su sano juicio estar en esa situación. ¿Quién quiere estar en esa situación? Y en realidad... Pero alcanza con el pie para que esas situaciones... A mí me gusta mucho recorrer. Yo en recorrida siento la esperanza. ¿Quiere decir que se puede cambiar todo? No. Pero querer cambiar todo tiene que estar en el instinto y tiene que permear en toda la administración. ¿Y cómo hacemos para que ese optimismo y esa energía del ministro se cuele en todos los brazos del Estado? Hay unos equipos, Victoria, hay equipos, los que están en primera línea, que hacen una tarea extraordinaria. Y hay testimonios, es decir, que hay evidencia, que hay superación. ¿Hay de las otras? Sí, pero hay superación.
El caso de la mujer, que siempre tenemos identificado los casos, cuando se aplica el decreto, porque cuando nosotros nos encontremos en situaciones así, no vamos a mirar para el costado, podrá gustarle o no gustarle. Sí, hay toda una polémica en torno al derecho de la persona. Bueno, ahí nosotros, hay una ley. Por algo está el decreto, que establecimos el decreto y el protocolo de actuación, no vamos a mirar para el costado. Si peligra la vida de esa persona, vamos a actuar. Eso no hay ningún tipo de duda. ¿Tá? Pero a su vez, después estamos trabajando mucho en el seguimiento sanitario, pero humano. Cuando nosotros captamos a una persona en esa situación, no solamente se le da el tratamiento correspondiente, los equipos nuestros pueden trabajar en las causas. Trabajar en las causas es trabajar sobre esas personas, pero también evitar lo que puede llegar a pasar en otras personas. Y hay testimonios en recorridas por refugios que son alentadores. El otro día, un chiquilín de 24, 25 años que estaba en un refugio nos dijo una frase que para mí describe gran parte de lo que tiene que ser el espíritu de la gestión en este sentido. Dijo, yo quiero algún día no depender de ustedes. Yo no quiero depender de esto. Y ese es el instinto. Y para eso tenemos que trabajar nosotros, para que cada día dependa un poco menos. Porque el éxito de una acción social es que cada día, para la persona que la recibe, sea menos dependiente de la misma, porque si no la estamos condenando a la dependencia eterna. Absolutamente. Bueno, y ahí el gran debate de asistencialismo versus, ¿no? Bueno, me gustaría que los panelistas pregunten. Uno escucha al nuevo ministro y tiene la sensación de que poco menos que es refundacional la gestión, ¿no? Pero no se olviden que venía de una apuesta primero a punta y con parámetros, no sé qué, sí una base muy similar, obviamente, ¿no? Pero con otra característica que era la de Pablo Bartol. Entonces, bueno, preguntas por aquí. Pepe. Sí, ministro, las cifras del 2019 la verdad que rompían los ojos. Recuerdo que hablamos mucho ese año aquí en el programa, comentamos anécdotas inclusive de distintas personas que yo, por ejemplo, tuve oportunidad de hablar con ellos en calle. Fue el año, recuerdo que Martínez le mandó una carta a Vázquez por la cantidad de gente que estaba durmiendo en la calle. O sea que este 16%, si bien es todavía una cifra alta, claramente muestra un descenso. Ahora, sobre las cifras en sí, hubo algo que me llamó bastante la atención, mayoría de hombres, casi un 61%, 60 y poco, menores de 40 años, entre 30 y 39 años. Y por otro lado, tenemos un altísimo crecimiento de población privada de libertad en las cárceles, que obviamente de la misma manera que entra también sale, y me pregunto si se puede establecer también allí una relación entre personas que están en situación de calle proveniente de centros de reclusión. Sí, se tiene que hacer, porque hay un gran porcentaje de personas que, privadas de libertad, cuando salen, una parte importante van a parar a situación de calle. Por lo tanto, ahí la articulación con el Ministerio del Interior y más con el sistema carcelario debe ir profundizándose. Hay una oficina en el CONCAR, justamente, que lo que intenta es tratar de atender las situaciones del preegreso, para que cuando la persona le toque salir de la situación pueda tener diferentes alternativas. Sobre ello estamos trabajando, de ver de qué manera damos atención desde lo que tiene que ver con lo habitacional, que eso también implica una articulación mayor, no solamente del MIDES, y también de oportunidades. Nosotros estamos firmando muchos convenios que le llamamos cuota MIDES con empresas privadas, en donde un porcentaje de las vacantes se llenan con personas vinculadas a nuestros programas. Y nosotros queremos, justamente con esa dirección, incorporar a nuestros programas. Porque en esa oportunidad está el desenlace final de la persona que muchas veces sale y quizás la familia no lo está esperando, encuentra que no tiene nada para ganar. Y eso hay que... más Estado. En esas situaciones tenemos que estar más. Por lo tanto, por supuesto que hay que profundizar. Siempre decimos lo mismo. Nosotros no somos magos. Esto no es de un día para el otro. Quien se crea que por el entusiasmo que tenemos, y no lo vamos a perder, las cosas se consiguen de un día para el otro, por supuesto que no. Sí estamos convencidos del camino trazado, 100%. Camino que tiene que ser con humildad. Cuando nosotros hablamos de auditar o de revisión, no es para ahora. Lo que nosotros estamos haciendo hoy, las acciones que estamos haciendo hoy tienen que ser permanentemente revisadas. Somos humanos. La actividad humana es perfectible. No podemos entrar en la arrogancia de que toda iniciativa que proyectamos va a ser exitosa. Habrá que permanentemente hay que hacer la pausa, rever, analizar resultados, el impacto
corregir lo que haya que corregir, mejorar lo que haya que mejorar y aprender lo que haya para aprender, porque siempre hay algo para aprender. Es un área donde trabajan muchas personas, algunos voluntariamente, pero no, obviamente no la mayoría, ¿no? De lo que ha podido ver hasta el momento, ¿cómo se dividirían los porcentajes entre las personas que están trabajando, cuya labor es clave además, ¿no? ¿Cómo se dividen los porcentajes entre personas que lo tienen realmente como algo vocacional y las personas que fue el trabajo que encontraron? Generalmente, en términos generales, Victoria, estamos súper conformes con los equipos. Eso es bueno. Muy bueno. Muy bueno. Nosotros no nos cansamos de expresar elogios hacia el personal y el personal de primera línea. No es fácil enfrentarse. No, por eso. Y no bajar. Tiene que ser tan vocacional. Por eso decimos, acá hay dos cosas, dos términos que tienen que estar presentes e intentamos que permeen todas las direcciones. Porque el Ministerio tiene una cantidad de direcciones, estamos hablando puntualmente de situaciones de calle, pero es paciencia y perseverancia. Paciencia porque con trabajo, con esfuerzo, los resultados tarde o temprano aparecen. Y perseverancia porque yo insisto en que no podemos normalizar lo que no es normal. Las personas que nos están mirando que... Bien, pero en el mundo entero está el tema de las personas en situación de calle. No por eso es naturalizarlo, pero de alguna manera no es utópico imaginar un mundo donde nadie tenga la circunstancia de vida que te lleve a la situación de calle. No, una cosa porque para que ocurra eso hay que cambiar demasiadas cosas en la vida. Empiezo en primera persona. Sí. Yo no quiero dejar de indignarme con esta situación. Eso es otra. En el momento que yo me dejo de indignar, me ganan aspectos que yo mismo me prometí que en la actividad política no me iban a ganar. A mí yo no quiero que me ganen, no quiero acostumbrarme a que una persona sea normal que esté durmiendo arriba de un cartón. Que yo crea que se puede cambiar de un día para el otro o que hay soluciones mágicas, eso sería una utopía. Pero yo quiero seguir reaccionando desde lo intrínseco hasta lo que son las acciones externas con rebeldía ante esas situaciones. Ahora estamos preparando una jornada para unos días, que vamos a convocar una gran jornada de concientización y de resguardo. Voluntarios, personas públicas, que salgamos todos a perseverar en esas situaciones que hoy por hoy se niegan a ir a diferentes dispositivos porque entienden que no hay una luz al final del camino, que haya más cantidad de voluntarios, recursos humanos, etcétera, etcétera, que le den un mayor esfuerzo o un nuevo impulso a la concientización. El tema es que si nosotros nos acostumbramos y lo damos por cierto sin tener la intención de cambiarlo, la situación va a ser cada vez muchísimo más compleja de lo que se va a presentar si la peleamos sabiendo los datos que yo decía en un principio. Si todos los censos realizados hasta el momento del año 2006 dieron un incremento, no es magia, o sea, no se hace magia un día para el otro para revertir esa situación. Pero no nos podemos entregar, no queremos entregarlo. ¿Está claro, Vero? En materia de perfiles concretos, ese incremento está permeado por la pandemia. Podemos ver ya un efecto de la pandemia en la cantidad de personas que viven en situación de calle, pero también en perfiles distintos a los que ya teníamos. Y te agrego otra cosa más, cómo se está trabajando con el tema de las adicciones, porque muchos de esos hombres jóvenes que hoy se mencionaban a veces se niegan a concurrir a un refugio porque tienen problemas severos de adicciones, ¿no? Nosotros no queremos poner excusa de la pandemia, pero es realidad que convivimos con la misma. Cuando yo decía que en un principio era lógico que se iba a incrementar, es que si con tiempo del país, con buen crecimiento económico, sin un contexto sanitario como el que estamos, igual crecía, no puede sorprender que crezca la situación en términos de pandemia. ¿Cuánto le podemos atribuir a la pandemia? Y no te sabría decir, porque si me preguntabas antes del censo... Pero creo que la pregunta va más por el lado de los... Era mayor. Más por el lado de situaciones concretas que tal vez, bueno, los incrementos anteriores eran más de lo mismo por esta situación que veíamos de cárceles, del INAU, de adicciones, y tal vez ahora en ese 16% se ve una población distinta a la que se venía viendo. Esa es mi consulta concreta. Esa es una valoración que vamos a hacer, que proyectamos hacer, haciendo una estadística de todos los datos, porque ahí hay una cantidad de factores extras que influyen. Para poner un ejemplo, no quiero ir de tema, migraciones. ¿Tá? Es claramente que nosotros nos pasó, el otro día estábamos en Rivera y hay una situación de migración, donde el refugio que tiene el refugio municipal de Rivera también estaba atravesando diferentes circunstancias. Muchas de las personas migrantes terminan en Montevideo.
Entonces, hay toda una estadística que hay que ver, que nosotros en este caso hicimos un tema cuantitativo para poder brindar una mayor respuesta a situaciones que independientemente de las características se nos están presentando. Y lo de adicciones, sí, incorporamos a un especialista, Alfonso Arocena, que es especialista en salud mental y adicciones, que si bien no es un tema que dependa directamente del MIDES, ayuda en el fortalecimiento de la articulación con ACE y la Junta Nacional de Drogas. Entonces, que en nuestros equipos de protección social haya especialistas... Un interlocutor al menos, ¿no? Claro, y que fortalezca el asesoramiento, que ayude en esa triangulación a preparar estrategias conjuntas, es un fortalecimiento en las causas, Verónica. Porque nosotros tenemos dos escenarios. Cuando nos encontramos en la cantidad, por ejemplo, la cantidad que hablábamos en un principio, es una consecuencia atender. Porque la persona no puede estar atravesando ese nivel de adversidad, de dificultades y demás, y esa consecuencia tenemos que, como se pueda, cuanto antes tratar de evitar que tenga que enfrentar toda esa cantidad de circunstancias adversas. Pero por otro lado están las causas. Y parte de las causas sí son las adicciones. Y las adicciones es un tema que preocupa y mucho en este tipo de circunstancias. Por eso hemos decidido fortalecer lo que es la protección social del MIDES. Pero pueden darse casos, por ejemplo, concretos de derivaciones que ustedes hagan al portal amarillo, que ahora está incrementando un poco su nivel de atención. ¿Hay medidas concretas? Bueno, eso sí. Ahora lo que pasa es que estamos trabajando en el armado, porque no te olvides una cosa. Si nosotros disponemos eso, tenemos que las autoridades sanitarias tienen que tener cupos o disponibilidad de recursos humanos, de camas, etcétera, etcétera, para dar atención. Y yo no quiero ser imprudente en un comentario de esas características. Hay un equipo de trabajo que está profundizando la atención en materia de salud mental y de adicciones, dando pasos dentro de la complejidad que hay, porque aparte de la complejidad que hay, que ahí sí tengo que ponerle a la pandemia, el sistema de salud estuvo muy abocado a todo lo que tiene que ver con el COVID directamente y a consecuencias inmediatas que, bueno, está en la valoración de las autoridades sanitarias. Pero sí la idea es profundizar la articulación que permita, detectando esos casos, poder fortalecer los tratamientos a los efectos de atender las causas. Porque nosotros sabemos que con un parador nocturno, con un refugio, con viviendas con apoyo, etcétera, etcétera, estamos dando dispositivos que tienen que ver más con lo habitacional. Y obviamente que tenemos equipos que hacen la contención. Que con una suerte de reinserción en el sistema. No es que hay en todos un especialista en adicciones. Entonces ahora estamos tratando de ver de qué forma, aprovechando el servicio que damos nosotros, con lo que puede estar dando ACE, con la Junta Nacional de Drogas, para hacerlos integral y en esa integración que resulte un mejor resultado. A nosotros lo que nos pasa, que obviamente nosotros estamos en una nueva etapa dentro de un mismo proceso, pero que el 3 de mayo, que nos toca asumir con la nueva subsecretaria, ya estamos en vísperas del invierno. Entonces, tuvimos que concentrar muchas de las baterías en fortalecimiento de articulaciones. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa dispuso de una cantidad de cupos. El Ministerio del Interior para las olas de frío. Con Inumet, al jefe de meteorología de Inumet lo tenemos loco. Todos los días le estoy pidiendo un informe de anticipación para que también más elementos para tomar decisiones. Con Antel. Un día sé lo que me pasa, por eso siempre hay algo que hay que tener la humildad de saber que hay que para corregir. Domingo 27 de junio, ola de frío. 7:15 llamé yo al 0800. Me demoraron 6 minutos 20 segundos. Me recontra calenté. Porque claramente no es el tiempo de respuesta que debe haber. Obvio. Mira que 6 minutos. Hablé con el gerente informático. Hay que estar 6 minutos esperando. Pero por eso, pero voy a contar toda la película porque termina bien al rato. Hablé con el gerente de informática del MIDES y con el presidente de Antel. 19:20 por ahí de la tarde, en medio horario central también, se estaba pasando el video. A las 21 y poco ya estábamos en 1 minuto. Una respuesta inmediata de corrección. Al otro día, el 28 de junio, fue el día que tuvimos más llamadas, más de 1.770 llamadas. Y en ese día, que fue cuando más golpeó el frío, creo que en sensaciones térmicas fue el día más frío del año, se dio muy buena respuesta en un promedio de 1 minuto y 1 minuto poco. Por eso hay que tener humildad ante diferentes iniciativas y tener la determinación de corregir cuanto antes
cualquier situación que no se presente. De las líneas hace rato que pasa, digo, supongo que les ha pasado más de una vez. Por ahí un día te demoran, pero por ahí otro día te atienden. O sea, yo no sé. No, ahora está funcionando, Victoria, llamo permanentemente y todavía a veces hasta siento, porque me le presento con el operador, lo felicito. La verdad que después, ¿sabes? Cada vez que me han atendido lo felicité porque han dado una respuesta impecable. Y después llamamos a la base y la base responde. Y después vamos a las ambulancias y las ambulancias responden. Y en el camino hay cosas para corregir, por supuesto que sí. Pero la verdad que debemos decir que se viene corrigiendo. Bien. Por acá. Bueno, yo lo que noté en en el cambio de estrategia frente a una nueva cabeza ministerial, me pareció que extraer de las palabras que si bien hay nuevas normas que permiten que en situaciones extremas se tomen medidas desesperadas para lograr determinadas respuestas, la estrategia es lograr que el ambiente en general, el aumento de los refugios y la calidad de atención adentro de los refugios sea lo suficientemente atractiva para que la gente voluntariamente asista en ese tipo de ocasiones. Eso es lo que me pareció entender. Eso es el punto por el lado del comentario. Y ahora viene la pregunta. Me quedó un poco de gusto a poco cuando estuviste hablando del convenio con el británico, porque me generó alguna duda y que no se me malinterprete, o sea, no es un tema de estigmatizar hacia un lado o hacia el otro. O sea, es una institución que uno de alguna manera identifica con capas altas de la sociedad. Entonces, si pudieras explicitar un poco más cómo salió ese convenio, en qué se inspiró, quién tuvo la iniciativa y el alcance del convenio. Fue en una conversación con el gerente general, con el contador Walter Pereira, en donde también hablé con el presidente ACE, Leonardo Cipriani. Los dos estuvieron 100% de acuerdo. Cuando nos reuníamos, británico, ACE, es lo que decíamos, Uruguay es esto. Poder llegar a integrar diferentes realidades para fortalecer la atención. E hicimos un convenio sin costo para el MIDES, en donde el británico durante todo el plan invierno atiende personas que están en situación de intemperie entre las 18 horas y las 12 de la noche. Me gustaría que repita, ministro, lo de sin costo para el MIDES, porque hay algún televidente suspicaz, ¿no?, con el tema y cree que hay negocio. ¿Por qué británico y no otro? Cero costo para MIDES. Que vengan todos los que tengan que venir. Bienvenidas todas. Que vengan todas las personas, todas las empresas, todos los particulares que sumen esfuerzos para los que más necesitan. Este es un ministerio de puertas abiertas. Hicimos convenios con empresas, cero costo para el MIDES, en donde el 50% de las vacantes se van a incorporar con personas vinculadas a nuestros programas. Con una empresa hicimos el 30% de las vacantes y el lunes pasado a las 14:30 entraron los 10 primeros. Y la verdad que nos encanta eso. Entraron los primeros a la etapa formativa para después tener la oportunidad laboral. Porque este tiene que ser el ministerio de las oportunidades y de las herramientas. Oportunidades para superar situaciones que no pueden ser crónicas o que nos resistimos a que sean crónicas. Ahí va. Por ahí va mi pregunta cuando yo planteaba si el MIDES iba a ser el eterno bombero o si por el contrario podía llegar a revertir realidades. Tiene que revertir realidades. Tiene que revertir realidades. Volvemos a lo mismo. No es de un día para el otro. Bien. Pablo. Bueno, pasa que Martí ya contestó todo lo que le pensaba preguntar, es una tras de la otra, pero redondeando un poco, yo estaba fijándome aquí en una gráfica que se dio hoy, el aumento de los centros nocturnos al doble, comparado con el febrero del 2020 a la fecha, el aumento de los centros 24 horas, el aumento al doble también de los hoteles, viviendas para apoyo creadas que no existían, bueno, ahora viviendas para el tema del COVID, lógicamente que no existía. El tema es, esto tiene un costo y un costo importante, lógicamente, para el MIDES, mantener toda esta infraestructura. Estamos en una situación particular y con esta política que ha tenido el MIDES, según estas gráficas, tenemos menos gente a la intemperie de lo que teníamos en el 2019, pero igual son muchos todavía. ¿Cómo se mantiene esta infraestructura con los recursos que tiene asignado el MIDES al día de hoy? Porque estamos hablando de que se duplicaron en su gran mayoría los centros de contención de estas personas. Nosotros estamos ahora en una situación social muy particular. Exacto. La pandemia golpeó en lo económico, golpeó en lo social. Y golpeando en lo social, es claro que hay diferentes situaciones de vulnerabilidad que tienen el riesgo de incrementarse, de empeorarse y demás. Y ahí es donde justamente tiene que estar el Estado con mayor profundidad justamente para poder atender a ese tipo de situaciones. Es algo que vinimos hablando permanentemente con las autoridades
del Ministerio de Economía y Finanzas, porque claramente, bueno, en rendición de cuentas hay una proyección en donde nosotros tenemos que ver todo el panorama. Porque el Ministerio de Desarrollo Social dependen desde, bueno, Instituto Nacional de Mayores, Instituto Nacional de Mujeres, Cuidados. Instituto Nacional de la Juventud, Sistema Nacional de Cuidados, Discapacidad. Había una sensación de que estaba como desatendido el sistema de cuidados, pero la gráfica no muestra lo contrario. Nosotros vamos a profesionalizar y a darle un contenido de mucho mayor humanización del sistema de cuidados que recibimos. Eso hay una absoluta determinación. Ya se está trabajando, instrumentando un nuevo plan de cuidados, pero en ese sentido, siempre con los recursos que tenemos, tratamos de dar al máximo para fortalecer la atención. Para ponerte un ejemplo, ahora nosotros vamos a seguir incrementando en la semana que viene 130 cupos más, sobre todo para mujeres con niños o adolescentes. Ahora, ¿hay cupos con discapacidad en los refugios? Porque me está escribiendo una televidente que la hermana está Hay centros de... una cosa siempre, que se piden los datos, que con mucho gusto nosotros nos comunicamos para ver la situación, no hay ningún tipo de inconveniente. Hay centros que establecen, por ejemplo, personas que tienen algún tipo de discapacidad y que a su vez se encuentran en situación de calle. Pero lo que te decía de los recursos, nosotros tenemos que ver, por ejemplo, ahora, si bien estamos incrementando cupos, que no sean una cantidad que se transformen en ociosos. O sea, si bien digo que tenemos cupos libres, vamos monitoreando. Ahora, por ejemplo, la respuesta que vamos a dar es a otro tipo de problema, que son cupos para mujeres con niños o adolescentes que se encuentran en una situación sumamente compleja, que queremos pasar de un modelo que tiene que ver con los hoteles a ir a un modelo de mucho más familiaridad, con mucho mayor contención, que permita mucho más salidas. Ahora, nosotros tenemos que ir viendo que tampoco nos pasemos de cupo a un nivel donde estemos generando una estructura ociosa que lleve costos y se tornen ineficientes. Por eso hacemos la valoración del monitoreo en tiempo real. ¿Cuál es el criterio de qué es eficiente? Cuando hoy analizamos la cantidad de cupos disponibles que tenemos, decimos que tenemos los cupos que para la realidad que estamos son los necesarios. Porque medimos al otro día y decimos, está, hay libres. Si vos me decís que quedan 500 cupos libres, algo mal estamos haciendo, porque estamos generando una estructura no acompañada de un trabajo de calle que no permite lograr una mayor eficiencia. Ahora, cuando tenés cupos de 80, 100 cupos disponibles y estás incrementando la perseverancia en la captación de personas a la intemperie, lo venís acompañando. Entonces, esa valoración nosotros la hacemos diaria, porque aparte pasa otra cosa, Victoria, que al ser pandemia es todo tan atípico, nosotros llegamos a tener 14 centros en cuarentena. Y eso hizo que tengamos que buscar otras alternativas. ¿Qué fue lo que hicimos? Una vuelta nos pasa que en el análisis estuvimos casi justo de los cupos. Reunión de equipo, ¿cómo es posible que en la madrugada pasada estuvimos tan justos? Cuando empezamos a detectar era que teníamos en ese día 12 centros. Llegamos a tener 14, pero ese día 12 centros en cuarentena. Es decir, había personas que habían dado positivo que cuarentenaron una cantidad de cupos, bloquearon una cantidad de cupos. ¿Qué salimos a hacer? Un bloqueo en pensiones. Entonces, para no seguir ampliando cuando no sabemos si va a ser en forma permanente, derivamos a pensiones. Y después tuvimos otro problema. Que en las pensiones muchas veces se daba de que se nos venían a reclamar pensiones por los propios, o que se podía llegar a dar que los propios que estaban en pensiones vengan a reclamar al MIDES que se financiemos el día de la pensión. Entonces empezamos a ser rotativos. Y después se habló de tema de seguridad, y ahí hablamos para poner un 222. Y esas estrategias se dieron en una situación anormal, porque se desembocó a raíz de una cantidad de centros que estaban en cuarentena. Entonces, este año fue muy atípico. Nosotros, cuando termine el plan invierno, vamos a pasar raya, vamos a analizar todo lo que transcurra en este tiempo y, en el mismo espíritu que decíamos hace instantes, van a haber cosas para mejorar, van a haber cosas para corregir y van a haber cosas para aprender. Una aclaración, los centros de cuidado dependen del programa Calle, no del Sistema Nacional de Cuidados. Claro, porque el programa Calle hay centros que por las características, intentamos que el personal esté en condiciones de dar atención para ese tipo de situaciones, donde uno de los centros, que yo hacía referencia de la persona que estaba en silla de ruedas, que había quedado en silla de ruedas cuando estaba yendo en su moto a la zapatería, de trabajar en una zapatería, es justamente un centro para personas en situación de calle, pero que tienen algún tipo
de discapacidad. Me gustaría salirme un poquito de hacer... tenemos que cerrarme. Siempre la última breve. Siempre es bienvenido todo el entusiasmo que cualquier autoridad ponga en la tarea que le compete, ¿no? Que le corresponde hacer. Ahora, le hago una pregunta al político. Agarrar el MIDES es un arma bien de doble filo, ¿no? ¿Se despierta y está convencido que está donde tiene que estar? Si estoy donde estoy es porque tengo que estar, y la verdad que en estos 3 meses el contacto con una cantidad de realidades me ha convertido en una mejor persona. Y para ser mejor político hay que ser mejor persona. Por lo tanto, el escenario, independientemente de resultados y consecuencias, es un escenario de ganancia personal y política. Casi que parece que la tuviera planeada la respuesta. No, perdón, que supiera que le iba a hacer la pregunta. Pero, ¿sabes? Que justo hoy, mientras iba leyendo todo el informe, pensaba lo que debe ser para una persona estar a cargo de este ministerio, las experiencias, los desafíos, ¿no? Lo enriquecedor y lo traumático también, por otro lado. ¿Cuánto para crecer como oportunidad? Por eso se lo preguntaba. Cuando estás haciendo lo que tenés que hacer, en el lugar que te toca estar, nunca es insuficiente. Muchas gracias, ministro. Por favor. Pausa y ya venimos.